Entonces, en esta época también empieza a transformarse la realidad social colombiana, porque pasamos de un país fundamentalmente agrario, en donde prácticamente el 95% de la población vivía en el campo y no iba a la ciudad sino a comprar lo medianamente necesario. La mayoría de ciudades en Colombia no sobrepasaban los 100.000 habitantes, que ni siquiera la tercera parte de la población que actualmente tiene Barranca Bermeja. Estamos hablando de Bogotá. ¿Sí? En el caso de Medellín creo que tenía como 80.000 habitantes, y en el caso de Bucaramanga creo que no sobrepasaba los 30.000. Ciudades que en realidad de ciudades no tenían sino solamente el nombre, porque no reportaban ninguna estructura de índole urbana que llegase a sostener el título de ciudad. Entonces, el proceso de crecimiento demográfico va a ser un proceso que poco a poco va a ir ganando peso en el escenario, y el proceso de urbanización en Colombia también va a ser un proceso que se va a ir a la par con ese crecimiento poblacional. Entonces pasamos de esa gran población, de esa gran masa rural, a principios del siglo, a finales del siglo XIX, a una masa relativamente urbanizada. En el momento en el que se empiezan a colocar las primeras fábricas, también empiezan a traer personas desde el campo hacia las ciudades para poder sostener esa industrialización. Esos campesinos se convierten en obreros, esos campesinos se convierten en el incipiente proletariado colombiano. Pero esto no va a tener mayor trascendencia hasta que en el momento de 1919, en el momento en que se va a vivir toda la crisis de los años 20 a nivel mundial, suceda algo fundamental para la economía internacional, y es el descenso, la bancarrota económica. Pero cuando pasa una bancarrota económica, generalmente ¿qué sucede? Una bancarrota económica nos deja sin dinero. Si no tenemos dinero, no tenemos dinero para comprar. Si no tenemos dinero para comprar, inmediatamente lo que hace es la demanda internacional se reduce. Cuando la demanda internacional se reduce, la gente no sacrifica el trigo primero, la gente sacrifica los lujos. Entonces vamos a estar viviendo a lo largo de los años 20, a lo largo de los años después de la segunda década del siglo XX, cronológico, vamos a estar viviendo una crisis económica porque los precios del café se van a ir para el piso. Y vamos a empezar a buscar un lugar en donde poder vender ese café, porque prácticamente los grandes empresarios no tenían con qué pagarle a los obreros, no tenían con qué pagarle a las personas que les trabajaban a ellos en las haciendas cafeteras. Entonces en ese mismo momento se van a empezar a producir cambios sociales, es decir, se va a empezar, y déjenme, pues, quiero que tengan presente, ayer utilicé una metáfora que pues me pareció interesante, porque después que me puse a reflexionarla muy bien, y es la metáfora de la olla a presión. La sociedad colombiana, para algunos investigadores, siempre se ha asociado con un Estado básicamente cuyo papel ha consistido en evitar una revolución social. ¿Por qué? Porque en grandes momentos de la historia de nuestro país siempre hemos llegado a circunstancias particulares en donde la sociedad prácticamente está ahí en las calles, colocando el pecho, muriendo todo el tiempo, así como por ejemplo pasó hace poco en Egipto. O sea, todo el tiempo están ahí en el preciso instante en el que uno dice, aquí pudo haber llegado a suceder un gran cambio político y social en Colombia. La élite colombiana tal vez es la élite más inteligente en Latinoamérica, porque ha sido lo suficientemente inteligente para hacer lo que hace una persona inteligente cuando la olla a presión está muy roja, está a punto de estallar, y es levantarle esa válvula para que la presión salga. ¿Sí? Entonces, esa gran presión social que se ha ido reuniendo a lo largo de todo el tiempo en Colombia ha pasado también por etapas particulares en las cuales las élites colombianas han fundamentado una válvula de escape para prestarle apoyo popular a esas iniciativas que buscaban derrocar el poder. Y siempre ha sido más o menos de esa manera como se ha llegado a generar los cambios. Entonces, a lo largo de todos los años 20 tenemos obviamente la crisis económica a nivel nacional, fundamentada por toda esta reducción de la demanda internacional, producto obviamente de la muerte de 12 millones de europeos y de la pérdida de gran cantidad de patrimonio económico de Europa. Pues vamos a estar atendiendo una crisis económica que se va a ver reflejada en Colombia con el nacimiento de movimientos sociales que buscaban básicamente reclamar ciertas facilidades o ciertos elementos de igualdad social.
que las élites generalmente no pensaban que llegasen a merecer los campesinos o las personas en Colombia. Entonces tenemos episodios tan vergonzosos como el episodio de 1928. La masacre de las bananeras. Masacre de las bananeras, o sea, un momento en el cual, de una manera tal vez muy irresponsable, jefes militares se colocan de parte de las grandes multinacionales, pues la gran multinacional de esa época, que era la de Nike, y masacran a dirigentes sindicales que estaban en medio de un reclamo relativamente justo. Pues obviamente es una acción bastante desmedida que finalmente inicia un proceso de debacle política, es decir, de completo descrédito político de parte del Partido Conservador, y hace que la gente empiece a mirar a esa minoría que había estado luchando desde 1886 por intentar recuperar ese poder. Entonces las mismas élites colombianas, seamos los sinceros, tanto conservadoras como liberales, van a establecer que es momento de levantar esa válvula, porque ya la situación social en Colombia se ponía a colocar un poco peliaguda. Entonces van a hacer un cambio político en 1932, con la llegada al poder de Enrique Olaya Herrera, el primer liberal que gobernaba el país después de la regeneración, es decir, después de casi 50 años de monopolio absoluto por parte del Partido Conservador en Colombia. Entonces, Enrique Olaya Herrera se constituye en el primer referente de esa transformación que finalmente le va a brindar las estructuras económicas, sociales y políticas al país, para en realidad llegar a representar un cambio o un punto de inflexión en donde empecemos a hablar de un siglo diferente, en donde los diálogos entre la sociedad, los diálogos entre la economía y la política cambien las reglas de juego y se transformen hasta el punto en el que generen otro tipo de dinámicas que como tal lleguen a determinar un fenómeno completamente distinto de lo que había sucedido en el pasado. Entonces, Enrique Olaya Herrera, si bien empezó a meter reformas, a liberalizar un poco la economía, a brindar un poco más de derechos a las personas que como tal trabajaban en las empresas, a llegar a ofrecer mayores facilidades para que se lleguen a establecer sindicatos o otro tipo de elementos, no fue más allá de todo lo que tenía que ver, no fue más allá de ciertas reformas permitidas por la misma élite económica. No llegó a transformar el edificio de una manera tan radical. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto Enrique Olaya Herrera constituyó un gobierno de transición entre esas tradiciones que venían desde el siglo XIX y esos nuevos diálogos de la sociedad que se establecerían más adelante. Y yo sé que voy a parecer un poco tal vez, voy a politizar demasiado esta versión de la historia. Recuerden que hablamos de interpretación, ¿sí? Entonces esta interpretación tal vez se puede llegar a generar de una manera bastante política, ¿sí? Pero pues tenemos tal vez el rezago en cuanto a historia de Colombia, que es una historia que se ha escrito básicamente a partir de eso, de la diplomacia, desde el punto de vista de la diplomática, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político. Todavía estamos en deuda con todo lo que tiene que ver con la economía, aunque obviamente sí hay conocimiento sobre eso. Entonces, 1936, ¿quién sube al poder? Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo va a iniciar una serie de programas bastante liberalizadores a nivel nacional que se van a conocer como la Revolución en Marcha. Había, por ejemplo, un profesor que yo tenía en la universidad que comparaba más o menos el cuento con eso es como cuando el hijo hereda la casa. ¿Sí? Entonces el hijo hereda la casa y dice: papá, yo voy a tumbar eso y voy a meterle machimbre, voy a hacerle esto, y el cucho una vez se horroriza. ¿No te me va a destruir la casa por la que yo trabajé 100 años? Y empiezan a haber discusiones entre la élite que quería llegar a mantener eso y esa nueva generación de personas nacidas ya no en el contexto de esas guerras civiles que se habían vivido durante el siglo XIX, sino llegadas a establecerse como élites nacionales en un espacio de relativa paz nacional, que fueron parte de los años 30, con excepción obviamente de todos los fenómenos de violencia a nivel sindical.
Entonces, él va a empezar a transformar el país, ¿sí? El Partido Comunista nace en esta época. Vamos a ver que también los movimientos de izquierdistas, los movimientos de izquierda, de corte urbano, nacen en esta época, ¿cierto? Gaitán ya se había hecho famoso, Gaitán se hace famoso entre el 32 y el 36, gracias a las masacres de las Bananeras, porque él es el que empieza a lleva el caso al Congreso de la República. Él es el que coloca lo que había sucedido acá en la palestra pública, y es el que finalmente llega a hacer tanto escándalo para que las personas finalmente se den cuenta de lo que sucedió con eso. Y eso es lo que catapulta a él como una figura política que va a tener una repercusión fundamental en todos estos 20 años. Y va a tener una repercusión todavía más grave en los 60 años que van a seguir y que nosotros todavía estamos viviendo. Entonces, 1936-1940 va a ser el gobierno de Alfonso López Pumarejo, y va a llegar a ejecutar grandes transformaciones en Colombia, pero transformaciones que lamentablemente en un momento dado se quedan cortas, porque más allá de llegar a levantar la válvula, la presión poco a poco iba aumentando, porque en el momento en el que llegamos a atender a este tipo de fenómenos, la presión social sigue aumentando, los procesos de urbanización siguen aumentando, y los procesos también de proletarización, ¿sí?, o de urbanización de la población nacional siguen aumentando, cada vez a un ritmo en el cual las ciudades y las autoridades nacionales no son capaces de llegar a asimilar tantos migrantes del campo hacia las ciudades. Pero aún así en ese proceso... Muchachos, ¿qué pasa en ese momento? Lo leímos en el libro, lo hemos visto varias veces. O sea, ¿cómo lo podemos asociar con el nacimiento del trabajo? Ese momento fue el que está hablando Juan. Mira, Juan, yo sé que tú lo sabes, pero ¿quién más quiere ver? Es una ciudad que no está ni capacitada ni preparada para ofrecer los servicios y la oferta que se necesita a la cantidad de personas que están llegando. ¿Qué más pasa? Bueno, Se abre la primera escuela de la sociedad acá en Colombia. se abre la primera escuela de trabajo social en Colombia. ¿Qué más podemos hablar? Porque yo les hablaba a ustedes de un doble fenómeno. De un doble fenómeno que nos hace que el trabajo social surja. ¿Por qué? Y que pasa a nivel mundial y también pasa acá en Colombia. Hay un doble proceso. Por un lado vienen todos los movimientos caritativos, benéficos, asistenciales, viene todo el proceso en el que las personas dan su ayuda de una manera espontánea, tranquila. Y empieza como a volverse un poco más organizada esa asistencia, ¿cierto? Veníamos por ese lado. Y por otro, surge una contradicción. Esa contradicción, ¿por qué se da? Porque hay un movimiento de industrialización que hace que todas las personas se trasladen de su lugar, que se trasladen de esa sociedad de tipo primario y se vayan a las ciudades, que haya atomización de las familias y que en ese sentido se requiera una carrera o surja la necesidad de una carrera que nos lleve a atender todas las necesidades sociales que surgen. Entonces, aquí, muchachos, digamos, es el momento de inflexión donde es necesario, claro, la primera escuela de traducción surge un poco antes, pero aquí, en este momento es donde se constituye una necesidad real de trabajadores sociales en Colombia, porque es aquí donde está esa contradicción que hace que nosotros seamos necesarios y que indispensablemente haya una profesión que atienda a estas personas. Pero había un problema. ¿Se acuerdan la diferencia entre servicio social y trabajo social? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué son tan callados? ¿Están muy concentrados? Sí. Bueno, digamos que uno de los grandes problemas o diferencias es que en este momento el servicio social era muy de tipo adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que simplemente estábamos un poco para adaptar a esas personas al sistema porque los consideramos unos desadaptados siempre. Luego de eso, ustedes lo vieron, pues esa reconceptualización que también nos toca a nosotros.
Bueno, la metáfora de la válvula a presión, ¿sí? La olla a presión. Pues seguimos con obviamente una serie de movimientos que se van a fortalecer durante los años 30, ¿cierto? Pero también nacen otro tipo de movimientos que van en contra del establecimiento precisamente de esas libertades. Entonces, de 32 al 40, vamos a también a vivir, aparte del fenómeno obviamente de la aceptación política por parte de las élites, de todos los movimientos sociales, de todos los movimientos sindicales, también vamos a estar, pues vamos a ser presentes, vamos a ser testigos del nacimiento tal vez de un fenómeno que todavía nos persigue, y es el fenómeno es que no sé cómo llamarlo exactamente, pero pues se podría llegar a decir paramilitarismo. ¿Por qué? Porque llegamos a estar en el momento de que los conservadores salen del poder, gran parte de todas las estructuras nacionales que tenían los conservadores, pues obviamente van a ver todo el dominio de los liberales como una amenaza directa a sus creencias. ¿No? Ahí es cuando estalla ya la guerra entre los partidos. Es el momento en el que nosotros vamos a ser presentes de lo que nosotros más adelante vamos a conocer como los pájaros o los chulavitas. Los pájaros o las chulavitas, que eran pequeñas bandas de conservadores extremistas que se van a ir pueblo en pueblo masacrando liberales a todo paso. ¿Sí? Es la época en la que vamos a atender obviamente a todo ese fenómeno que vamos a vivir, y que los que hayan leído libros, no sé si habrán leído un libro que se llama Cóndores no entierran todos los días. ¿Sí? Cóndores no entierran todos los días es la historia precisamente de un líder, es decir, una persona que vende carne en la plaza del pueblo, y que en un momento dado se transforma prácticamente en el carnicero de toda la región. ¿Sí? Porque es precisamente ese individuo que, intentando defender esas creencias, esas estructuras mentales que tenía y que llegaba a establecer, en las que estaban basados todos sus sistemas de pensamiento, va a empezar a defenderlas de una manera bastante atroz. Y eso es lo que empieza en ese preciso instante. Y empieza no desde el punto de vista político, no empieza desde el punto de vista social, sino empieza desde todos los diferentes frentes de la sociedad. Porque tenemos tanto a los curas dando discursos en los púlpitos de las iglesias, diciendo que ser liberal era pecado. ¿Sí? Tanto es así que Gaitán tiene que escribir todo un ensayo diciendo de por qué el liberalismo no es pecado. ¿Por qué? Porque las grandes élites regionales, fundamentalmente las rurales, se aprovechan a veces de la ignorancia, porque recordemos que así como la población aumenta, la educación está por acá, y son susceptibles de ser aprovechados por las masas, por los líderes regionales de los partidos, con los mismos curas, para que lleguen a expresar los fundamentos políticos a los que ellos llegaban a creer. Entonces, nacen enfrentamientos directos entre facciones de liberales y facciones de conservadores, que poco a poco van a ir recrudeciendo la violencia en todo este periodo. ¿Sí? Tanto es así que hay personas que incluso dicen que la historia de Colombia se puede resumir en la historia de la venganza del padre asesinado. Entonces todo el mundo está diciendo, como me mataron a mi papá, yo mato al que mató a mi papá, pero resulta que él tiene hijos, y cuando los hijos crecen me buscan a mí. Y sucesivamente la cadena no se ha roto en más de 60 años de historia en Colombia, en donde cada quien está buscando una mejor forma de tomar represalias contra los otros por lo que en algún momento llegó a suceder. Entonces, ese fenómeno empieza ahí, la válvula empieza, la olla a presión empieza a temblar a nivel nacional. Y todos los fenómenos de urbanización, todos los fenómenos de industrialización, todos los fenómenos de analfabetismo que se vivían en el país, empiezan también a crecer cada día más. Entonces, del 40 al 44, vamos a tener el gobierno de Eduardo Santos, un liberal que en el momento en el cual los conservadores se sintieron prácticamente ultrajados por lo que había pasado con López Pumarejo, empieza a tener posturas un poco más dialógicas con las élites nacionales para mirar de qué manera calma esa olla a presión. No lo logra. López Pumarejo llega entre el 44 y el 40, tenía que cumplir el 48, pero no alcanzó a cumplir completamente el mandato, renunció en el 47. Y López Pumarejo ya va a ser completamente la sombra de lo que fue en el 36, porque ya no va a ir apoyando los sindicatos. Problemas de salud. Pues, problemas de salud y obviamente cuestiones que ya el país en ese momento había llegado a un punto bastante grave. Y fundamentalmente porque en este periodo va a existir obviamente, va a ir aumentando cada día más el poder
Jorge Eliezer Gaitán. Y Jorge Eliezer Gaitán, que antiguamente era un militante de partidos izquierdistas en los años 30, se transforma en liberalismo, encuentra en Gabriel Tumbay Ayala, pues de Bucaramanga, que en ese momento era senador de la República, un gran apoyo dentro del Partido Liberal. Va a empezar a hacer obviamente toda su estructura política a nivel nacional, va a regar prácticamente gaitanistas por todas las grandes ciudades del país y va a desarrollar toda una estructura que le va a permitir erguirse como la segunda fuerza política dentro del liberalismo. Ya no es el liberalismo tradicional liderado por López Pumarejo, ese liberalismo dialógico con las élites, dialógico con las clases populares, pero también dialógico con los pobres, sino ya va a empezar a marcar un discurso ya no tan liberal, sino un discurso muy plagado de socialdemocracia. Es decir, un discurso en donde él constantemente estaba hablando no de las élites conservadoras, sino de las élites, tanto liberales como conservadoras. Y va a empezar él también, tal vez de una manera también un poco irresponsable, a hacer que las personas tomen o a sectorizar, es decir, como a dividir la sociedad colombiana, ¿cierto? Entre los que se creían explotados y los que supuestamente eran explotadores de la sociedad colombiana. Y va a generar obviamente a lo largo de todo este periodo una especie de erosión del poder del gobierno, pues, va a causar una erosión dentro del gobierno liberal, que finalmente va a terminar por el establecimiento en el año 47 de un gobierno nuevamente conservador. En las elecciones del 47 van a haber 3 candidatos a la presidencia, entre los cuales va a estar Mariano Ospina Pérez, Jorge Eliezer Gaitán y, bueno, no me acuerdo el otro personaje. El caso tal es que en ese momento el que termina ganando gracias a la división, ¿no? Ospina Pérez. Creo que Ospina Pérez, no recuerdo muy bien cuál es. ¿Sí es Ospina Pérez? Sí. Finalmente termina él erosionando el poder del Partido Liberal, porque se dividen las huestes liberales. Todo ese gran caudal de votaciones que estaban antes en la ciudad se van a dividir entre la opción de Gaitán y finalmente los conservadores van a recuperar el poder con Mariano Ospina Pérez. Y los conservadores, ¿qué van a decir? No, aquí fue, vamos a empezar nuevamente a presionar. Y lo que hicieron los conservadores, tal vez de una manera muy tonta, fue colocarle un ladrillo a la válvula de presión. ¿Y qué pasa cuando una olla a presión está temblando? Y a alguien se le ocurre ponerle un ladrillo, y a alguien se le ocurre matar a Gaitán. Vamos a vivir un periodo a partir del 9 de abril de 1948, que es una fecha trágica para Colombia, por el hecho de que se va a constituir el llamado Bogotazo, ¿cierto? Que fue pues obviamente un fenómeno bastante grave de la historia colombiana, porque a partir de lo que sucede en esa época